Amados, buenos días. La verdad que es un gozo realmente en esta mañana el poder encontrarnos, poder percibir en los cantos la adoración, la devoción al Señor. La verdad que estamos tan agradecidos al Señor porque por su gracia nos ha traído hasta aquí. Y es una mañana de mucho gozo porque hay 15 personas que van a firmar un pacto de membresía y hay 8 hermanos que van a pasar por las aguas del bautismo. Y realmente la mano de Dios, por su gracia, es que nos ha traído hasta aquí. Y la iglesia viene siendo sostenida por su sola gracia. ¿Saben ustedes que en la iglesia estamos desarrollando un plan de avance bíblico? El Señor nos manda a predicar todo el consejo de Dios. Y estamos abordando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ezequiel arrancó con la introducción a Job y vamos a trabajar entre Job y Hebreos. Él va a ir dando Job y vamos a ir dando Hebreos. Con Miqueas y Ezequiel vamos a trabajar un poco cada uno en estos libros para ir avanzando en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en esta mañana tenemos que ver la introducción a la epístola a los Hebreos. Y el sermón que vamos a ver en esta mañana es un recorrido por la preeminencia de Cristo. Yo les invito a que abran las Sagradas Escrituras en la epístola de Pablo a los... bueno, ya les voy a decir por qué dije Pablo. Ya se me sale mi corriente teológica. A la epístola a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Entonces, ya sabe la iglesia que arrancamos Hebreos en esta mañana y seguiremos con Hebreos así como terminamos Romanos, y seguramente cuando ya haya mucho material de Hebreos haremos intercalado mensajes con otros libros para relajar el oído de la misma carta. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios, y en este recorrido por la preeminencia de Cristo vamos a estar considerando 7 aspectos de su preeminencia. El primero de ellos es su condición de heredero. El segundo de ellos es su condición de creador. El tercero de ellos es su resplandor. El cuarto de ellos es su ser. El quinto, su administración. El sexto, su sacrificio. Y el séptimo, su exaltación.
Y sé que hay personas que están en la teología y dicen, no debe tener tantos puntos el sermón. No obstante, creo que lo que resalta del pasaje en este párrafo son esos 7 aspectos del recorrido por la preeminencia de Cristo, y haremos un pantallazo por ellos. Mis amados, enfrentar la epístola a los hebreos no es un desafío fácil, pero es algo sumamente edificante, gratificante para el alma. Vamos a definir en primer lugar el tema fundamental de la epístola a los hebreos. El tema fundamental de lo que vamos a estar tratando en el recorrido por la preeminencia de Cristo es justamente el título del sermón. Hebreos trata de la preeminencia de Cristo. Cristo Jesús es superior a todo y a todos. Por lo tanto, nunca nos vamos a apartar de ese foco temático. O dicho de otra forma, todos los capítulos recorrerán un camino teológico convergiendo, llegando al punto de la superioridad de Cristo. En Hebreos recorreremos la superioridad de Cristo frente al mensaje del Antiguo Testamento. Recorreremos la superioridad de Cristo frente a los ángeles. Recorreremos la superioridad de Cristo frente al sacerdocio arónico. Recorreremos la superioridad de Cristo frente a Josué. Es decir, el libro trata justamente de mostrar a Cristo como el ser supremo y superior. Pero no podemos dejar de decir en esta introducción brevemente algunos aspectos de la epístola, como por ejemplo el autor. Y recién se me salió. En realidad hay corrientes de pensamiento con respecto al autor. Y es muy arriesgado decir Pablo. ¿Por qué es arriesgado? Porque él no lo dice acá. Entonces, toda vez que seamos celosos de las Escrituras y que no hay algo escrito y filosofamos sobre lo que no está escrito, caminamos en la cornisa del error. Hay corrientes que opinan que sí fue Pablo el escritor. Hay otros que dicen la manera de escribir, su forma de expresarse en otras epístolas no es la misma que aquí. Y hay otros que dicen no, sí, es de Pablo, pero el tema es que no reveló su nombre por su profundo vínculo parental con judíos. Y era una epístola a hebreos y eso le traía problemas. En realidad, yo quisiera quedarme con un concepto. No está revelado el autor. Orígenes, por ejemplo, un maestro del primer siglo, 187 al 200 y tanto después de Cristo, sostuvo esta frase: nadie sabe. No obstante, no vamos a filosofar sobre esto. Vamos a ver lo que la epístola dice. Porque hay algo concreto y claro. Sin saber cuál es el autor, sabemos que Dios lo es, el autor humano, sabemos que Dios lo es y que Él en su soberana gracia ha querido que esta epístola esté en la Biblia porque tiene un mensaje. Y su mensaje es exaltar al Señor Jesús. Desarrollar Hebreos tiene un secreto. El secreto es la interpretación del auditorio. La epístola a los Hebreos es confusa muchas veces cuando el lector confunde el tipo de auditorio que tenía esta epístola. Al ser justamente una epístola a los Hebreos, estamos seguros de eso por dos motivos. El primero de ellos, no se mencionan los gentiles desde el capítulo 1 hasta el último. El segundo, no se mencionan las frecuentes batallas entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. No trata de ese tema, no se mencionan los gentiles, por lo tanto, deja ver la epístola que justamente es a una congregación de creyentes judíos que tiene en su auditorio 3 tipos de personas diferentes. El primero de ellos, y lo vamos a ir identificando,
es que la epístola revela versículos directamente hacia el corazón de creyentes verdaderos, judíos convertidos, hijos de Dios. Recorra rápidamente conmigo Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 32 al 34. 10:32 de Hebreos. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué revela la epístola aquí? Hay una porción del auditorio segura. Creyentes verdaderos, judíos, que al haber sido iluminados en la iluminación del Espíritu, en su llamamiento efectivo y eficaz, en la iluminación propia de la regeneración del Espíritu, traídos de la muerte espiritual, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, generó la persecución entre sus mismos compatriotas. Por lo tanto, identificar el auditorio de Hebreos es entrar a la epístola y entender qué hace el Espíritu de Dios con esta escritura en los distintos tipos de corazones. El problema de la interpretación de Hebreos es cuando mezclamos los versículos que han sido impartidos por el Espíritu a creyentes verdaderos con profesantes, con impíos. Todos estaban en esa comunidad que recibieron la epístola. Y por eso se complica. El primero, entonces, en ese versículo detallamos que son iluminados y detallamos que se generó el combate de padecimientos por causa de su conversión. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué hay allí? La iluminación del Espíritu, la persecución de los impíos y la sensibilidad de todo cristiano verdadero para con sus hermanos que sufren igual. 3 detalles. Primer auditorio de la epístola: creyentes verdaderos. En segundo lugar, la epístola llega a un auditorio en donde había muchos que estaban con los creyentes verdaderos, empapados del mensaje espiritual, pero sin dar el paso de fe por Jesucristo. Eran profesantes, no creyentes verdaderos. Profesantes. Vamos a Hebreos capítulo 2, el versículo 1 al 3. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué no empezamos de hecho y de lleno a recorrer la preeminencia de Cristo? Tranqui, porque después vienen los problemas. ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué habla de esta forma? Todas esas cuestiones en Hebreos es por lo que estoy diciendo acá, y por eso me tomo el tiempo de decirlo ahora. El punto es el siguiente. 2, 1 al 3 de Hebreos dice lo siguiente. Hebreos 2, 1 al 3. Bueno, lo voy a leer de acá. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Si usted quiere interpretar ese texto como referido a cristianos, tenemos que sostener que la salvación tiene peligro de perderse. Comienzan los conflictos. En realidad, ese versículo y otros más están refiriéndose al llamado del Señor a que haya una decisión de fe por Cristo para con los que estaban escuchando el Evangelio, pero no daban el paso de fe. Eran profesantes. En Hebreos capítulo 6, el típico capítulo conflictivo, el versículo 4 al 6,
dice lo siguiente. Dice Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este texto es directamente dirigido a esos profesantes que llegaron al impacto del Espíritu en ser iluminados por la palabra de Dios, por el mensaje del Evangelio, pero no se arrepintieron. Y evidentemente es el llamado del Señor para que vengan justamente a la fe. Otro versículo más que se refiere a este grupo de hebreos está en el capítulo 10. Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 29. Dice así la palabra del Señor: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y evidentemente aquí está el llamado al arrepentimiento a personas que escuchan, les es placentero el mensaje, el ambiente les es cómodo, son atraídos porque hay manifestación de Dios en el ambiente, pero en su corazón están reservados para sí mismos. Y en Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Saben que esto no debería ser, pero me dejé los lentes de cerca en casa. El estuche era igual que los lentes de mi esposa. Cuando abro el estuche y me lo pongo, parecía que me bajaron una persiana negra en los ojos. No veía nada. Y no eran los lentes míos. Bueno, Hebreos 12, 15 al 17, dice así. Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Todos estos textos están referidos a un auditorio que está en la cornisa de la fe, pero en la entrada del infierno. ¿Me entienden? Ahí. Y cuando uno está en la cornisa de la fe, sigue en el infierno. El tercer grupo de hebreos que escucha la epístola son hebreos directamente no convencidos, manifiestamente impíos. El escritor se basa justamente en llamarlos a la fe en Jesucristo, mientras que a los otros los trata de llevar a que tomen la decisión, pero estos impíos son necesitados de escuchar la gracia de Dios en la obra de Jesucristo. Y en Hebreos 9 dice lo siguiente. Hebreos 9, el versículo 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Predica la salvación por Cristo, la redención por su sangre. En el versículo 27 y 28 del mismo pasaje, da una advertencia de juicio para el incrédulo y dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Justamente esto está referido a los que no creían
y no estaban convencidos. Es una predicación con una advertencia de juicio, el juicio final. Evidentemente, la epístola está impartida para tres grupos diferentes. Repasamos simplemente: verdaderos creyentes, sufrientes, perseguidos por sus familias. Creyentes, o sea, personas no creyentes, convencidas, y no creyentes. Y la epístola llega con un mensaje apropiado para cada uno de ellos. No obstante, la epístola arranca de una manera maravillosa, mostrando la superioridad de Cristo, la preeminencia de Cristo frente al mensaje antiguo, del antiguo pacto. Y dice así su primera línea: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es notable que no haya un saludo inicial. Es una epístola que en el primer renglón presenta a Dios, típico de que sea recibida por hebreos que aludían que ellos eran los escogidos de Dios. Y lo que el Espíritu de Dios está tratando de hacer es de justamente alimentar, convencer, traer a la fe, predicar a Cristo a hebreos que necesitan entender que es Dios el autor y el respaldo de la Escritura que se está leyendo. Por eso arranca con el nombre de Dios. No hay una salutación inicial. Y este es el fuerte impacto, la obra de gracia de Dios por su pueblo, la sensibilidad de Dios para mantenerse en las promesas hechas a los padres, el hecho de que tiernamente vuelve a llamarlos al arrepentimiento y a la fe, y vuelve justamente a impartirles fortaleza a los perseguidos y sufrientes. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de la epístola. Dios. Entonces, la primera manifestación de estas dos líneas es que Él muestra que Cristo, del cual trata toda la epístola en su superioridad, es superior al mensaje antiguo. Por eso está diciendo que Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dos expresiones griegas, polútropos, polímeros, son expresiones puntuales para decir, no fue una sola vez, y esa es la intensidad del original, ni tampoco fue una sola persona. El punto es que llama la atención para que el auditorio entienda que a pesar de la repetitividad de un mensaje de Dios antiguo, este es mejor. Esa es la intensidad del original. Polútropos, polímeros. Fueron más de uno y fueron más de una vez, pero capten que la superioridad está enfocada en Cristo el Salvador. Él es el hermoso, digno de toda adoración. Y esa es mi invitación a la iglesia en esta mañana. Si ustedes se quedan con eso, después de todo lo que voy a decir, estoy feliz, me voy feliz. Él es el hermoso, digno de toda adoración, digno de todo el honor y de toda la gloria. Cristo es superior a todos y a todo. Él ha hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Recorré los 39 libros del Antiguo Testamento. Recorré sus más de 40 autores. Pensá en los 1500 años de tiempo de recopilación de todas esas veces y de todos sus mensajes. Sin embargo, el autor está mostrando que hay algo superior. Todo el Antiguo Testamento encerrado en esos 39 libros, con 40 autores y 1500 años de recopilación, hablan de un pacto antiguo que Dios hizo con su pueblo. Y no es solo uno, hay varios. No obstante, nos enfocamos en ver que es cerrado en un paréntesis para mostrar que estamos en un nuevo pacto en el cual Cristo es superior a todo esto. Y esa es la conexión entre el antiguo pacto y el nuevo que la epístola tiene,
porque los posiciona a los hebreos a que atiendan el mensaje para que vean que el hecho de que el pacto al cual estaban habituados ha cesado, no los deja a la deriva. Dios no los suelta de la mano, sino que Él presenta la hermosura de Cristo, el Redentor, que los conduce a la eternidad de gloria. Podemos ir a Jeremías 33, 14, 16, solo para corroborar que la superioridad es frente a las escrituras antiguas. Jeremías, libro del profeta Jeremías, el capítulo 33 y el versículo 14. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado en la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Profeta Miqueas, capítulo 5, ya explicó esto. Miqueas, capítulo 5, el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo que el escritor está mostrándoles es que, así como el antiguo pacto contuvo 1500 años de clamor celestial sobre ellos, con 40 libros y 40 autores, 39 libros y 40 autores, el mensaje prometido es ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cumplido. Antiguo Testamento, el Cristo prometido. Lo acabamos de leer en 2 profetas. Nuevo pacto, el mensaje cumplido. Y al enfocarse el Antiguo Testamento en la hermosura de Cristo, justamente en el alcance de Cristo, entonces ahora, al estar en el nuevo pacto, ya se ha cumplido el tiempo y lo que se prometió está en evidencia. Él los lleva de la mano y los coloca frente a Cristo, y por eso leímos justamente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces ahora de la mano el escritor los lleva a recorrer la supremacía de Cristo. Y es hermoso cuando vemos la supremacía de Cristo, porque entendemos el sentido de la epístola. Lo primero entonces es considerar la supremacía de Él por su condición de heredero. Lea usted la línea entonces del versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Evidentemente es Cristo el mensaje encarnado de Dios, superior a todo lo que se habló prometiéndolo a Él. Al estar el mensaje contenido en una persona, es evidentemente que es el mensaje superior. Y en la supremacía puntual de lo que dice de Cristo, en primer punto resalta su condición de heredero, a quien constituyó heredero de todo. Y en este punto quisiera justamente detenerme y hacer alusión a esto. Cristo es superior al ser heredero de todo, porque es el foco del plan creador y redentor de Dios. No está diciendo otra cosa,
porque no capta la atención a alguna herencia que ellos vayan a tener. Es Cristo el heredero de todo. Y si nosotros somos salvos por gracia, solo heredamos lo que el Padre le dio a Él. Por eso somos convidados en un amor que nace en la trina deidad. Pero es Cristo el heredero de todo. Él es el heredero de todo. ¿Por qué? Porque en la eternidad y en la deliberación de la trina deidad, el Padre lo que quiso es exaltar a su Hijo en un amor eterno con el cual lo amó siempre. Y en ese amor eterno con el cual lo amó siempre, la manera de exaltarlo es que en la eternidad Él le prometió que de la tierra recogería un grupo de pecadores que justamente serían adoradores de Él y se postrarían reconociendo su hermosura. Se enfocarían en la preeminencia y en la gloria de su ser. Eso es un acto de amor del Padre al Hijo. Por eso dice que Él, el Padre, lo constituyó al Hijo heredero de todo. ¿Sabe una cosa? El mundo es de Él, los hombres son de Él, los juicios son de Él y todo lo que existe es de Cristo. Y ese es el punto principal. Nunca jamás un ser humano podrá disfrutar de su existencia en la tierra mal con el dueño de todo lo que existe. Ven a Cristo en esta mañana. Si estás de punta con Él, ven a Cristo. Él es el Señor. Si recorremos la Escritura, vamos a ver esta voz, ahora sí, tranquilos, de Pablo. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense, este es un texto realmente rico, estremecedor. Cada vez que lo abordamos es para no dejar de abordarlo otra vez más. Porque hay algo maravilloso, es que en Él fueron creadas todas las cosas. Y evidentemente este locativo de esfera en Él, es decir, en el original es un locativo de esfera que mete todo lo existencial en un solo cimiento, Cristo. Cristo es el cimiento para que exista lo que se ve, lo que no se ve, y hacia Él va todo, lo que se ve y lo que no se ve, que es lo que detalla más abajo. Por eso, el locativo de esfera en es explicado en las dos preposiciones, por medio de Él y para Él más abajo. El hecho de que Dios haya pensado crear es exaltar la gloria de su Hijo, no es hacernos grandes a nosotros por salvarnos. Somos convidados por gracia, no merecíamos el cielo. Y si hay algo que nos lleva es a postrarnos en esta mañana en adoración y decir, Señor, gracias por tu gracia, porque tú has querido salvarnos. Porque las cosas son de Él y para Él. Y si puedo creer en Cristo es porque en la eternidad me has escogido para que yo sea de Él. Me has entregado a Cristo, como dice el Nuevo Testamento, para que Él me resucite en el día postrero. Soy uno de los escogidos que fueron entregados a Cristo para que Él los compre y los expíe del pecado en la cruz. El punto es entonces que Él es heredero de todo, y al ser heredero de todo significa que es el motivo puntual por el cual existe todo lo que existe. De allí que el Salmo 2, en el versículo 8 y 9, diga lo siguiente. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Son expresiones que hablan justamente de lo que el Padre le otorga al Hijo. Él es el heredero de todo.
Y lo que el Padre ha planificado en la eternidad, antes de que el mundo fuese, es exaltar a Cristo, dándole a Él toda la autoridad y dándole a Él todo el poder. Él es el que heredará las naciones, las regirá con vara de hierro, no para reinar 1000 años, sino para justamente ponerlas dentro de el plan de Dios. Él juzgará a las naciones, esa es la vara de hierro que caerá sobre ellas, y Él establecerá la gloria final, ocupando un trono eterno, el trono de David, el cual Él hereda, pero para siempre, no tiene fin. Entonces, Él es un heredero. Y si usted quiere ver la supremacía de Cristo, vea que la existencia, el aire que respira, el sol que le alumbra, el agua que usted toma, todo es por medio de Él y para Él. Por medio, a través de su persona, para el final de todo lo creado. Cuando unimos estas dos, confluye en el locativo de Fera. La creación es en Cristo. Dicho de otra forma, si no estuviese el Hijo como parte de la deidad, no habría intencionalidad ni de crear ni de salvar. Entonces, esta realidad no existiría. En segundo lugar, la epístola habla no solamente de su condición de heredero, habla de su condición de creador. Por eso es que en la epístola dice así, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La manera primordial en la que el Padre exaltó al Hijo es que lo creado muestre que el Hijo existe. Que lo creado muestre que el Hijo existe. Y la manera es que Él es el verbo de Dios y que Él es la palabra de Dios. Y que cuando Él dijo, sea la luz, y la luz fue Cristo quien lo hizo. Su condición de creador es lo que lo posiciona en la supremacía de todo ser y de todo lo creado. Y ese es Cristo nuestro Salvador. Entonces la palabra, cuando nos dice en San Juan capítulo 1 y versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, ahí lo saca del escenario. Juan hace una abstracción literal. Lo saca. Bueno, ahí está Cristo, todo existe. Lo saco a Cristo, nada existe. Pero hay algunos que osan llamarlo el flaco. O quieren jugar con él. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La epístola nos lleva a recorrer la supremacía de Cristo. En una iglesia bíblica, cada integrante es cristocéntrico y su vida gira en torno a la gloria de su nombre. En tercer lugar, su resplandor. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, los lleva de la mano a los hebreos sufrientes y a los que estaban allí dubitativos, escuchaban, no, nunca creían, y a los que estaban rebeldes y no querían saber nada, pero iban porque eran hebreos, estaban con el pueblo bendecido. Eso pasó desde que salieron de Egipto, que no te sorprenda. El punto es justamente que les habla y los lleva de la mano de su resplandor. Y dice, siendo el resplandor de su gloria. Y hay una expresión en el original muy impetuosa que la voy a mencionar, que es apaugasma. Y es una palabra que significa justamente el envío de una luz sin distorsión. Es la expresión que se usaba en la antigüedad y que era usada en los escritos con el griego koiné, para referirse al destello que provocaba el rayo en el cielo y se lo veía en la otra punta. Se hablaba del apaugasma cuando ocurría esto. El punto es que el rayo tiene una fuente que lo emite y se propaga
sobre el cielo y lo podemos ver a miles de kilómetros de distancia. No vemos dónde cae, pero vemos el destello. Pero el destello habla del rayo de la misma manera en que Cristo habló del Padre. Eso quiere decir. El punto es, el ímpetu del original es que el propósito de Dios de impactar con la supremacía de Cristo al mundo redimido es mostrarle que no hay nada que encuentren en Cristo que deban buscar en Dios, Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La manera en la que Dios ha querido mostrarse y revelarse para justamente hablarle al pecador y llevarlo a la fe es mostrar a Dios Padre en Cristo. Es el resplandor, apaugasma de su doxa. Doxa es la gloria de Él, no la que yo digo que Él tiene, ¿me entienden? Ese es el ímpetu del original. Yo puedo decir que Él tiene una gloria, tú puedes calificar la gloria. ¿Qué vamos a calificar con el pecado que nos circunda? El punto es que la Escritura es pura, dicha por el Espíritu, y habla de que es su gloria. Entonces, lo que está diciendo en el ímpetu es, Cristo es mucho más de lo que tú puedes llegar a entender. Metete en la Escritura y busca la hermosura de Cristo, porque en Él está proyectada no lo que tú dices que es Dios, lo que es Dios, su gloria. Por eso es que Él dice, escudriñad las Escrituras, ellas te llevan de la mano a ver la gloria del Padre. Ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. Esa es su gloria. Y Cristo es el resplandor de su gloria. Mi amado hermano, la hermosura de Jesucristo está detallado justamente en todo lo que va a venir diciendo, mostrando su superioridad, porque Él es digno de que sea adorado, reconocido, alabado, y la iglesia se debe rendir en adoración a Él, entendiendo que todo lo que se habló de Él en el antiguo pacto se ha cumplido en su encarnación y que aún faltan muchas maravillas pensadas por el Padre que han de cumplirse en este tiempo y en el siglo venidero. Ese es el resplandor de su gloria, la copia exacta de lo que es la naturaleza de Dios. En cuarto lugar, la supremacía de Cristo es mostrada en el párrafo hablando de su ser. Y la palabra dice allí lo siguiente: es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. Cristo es la proyección sin distorsión de la gloria misma de Dios y es la imagen misma de la sustancia de Dios. Cuando habla de que es la imagen misma de la sustancia de Dios, utiliza el término muy significativo, eikon, de donde surgen, y los chicos van a saber, ícono, eso dice el original. Entonces, es una copia precisa, eso es el ícono, una copia precisa. No tiene un nivel inferior a, sino que muestra que en Cristo Dios ha mostrado su naturaleza y que Cristo es co-igual con el Padre en gloria. Si vamos a Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 15, lo vamos a poder ver por boca de Pablo también. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 15, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el ícono, la copia exacta. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, obviamente hay para desarrollar todo un mensaje con eso de que sea el primogénito de toda la creación o de toda creación.
pero tiene que ver con lo que estoy diciendo. Es el cimiento en el cual Dios está basado para dar existencia a todo lo que existe. Todo es por medio de Él, todo es para Él, porque es en Él. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿quién es tu Cristo? ¿Quién es el Jesús en el cual crees? Es este. Mi amado, es este. Es el que revela la Escritura con claridad. Es el heredero de todo. Es el creador de todo. Es el resplandor de la gloria de Dios. Y es la copia exacta de la sustancia divina. En Colosenses capítulo 2 y el versículo 9 también nos dice lo siguiente. Dice que le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, cuando la expresión dice que le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, es que el propósito de Dios es revelarse a un mundo pecador al cual Él impacta con la gloria de su ser, su llamado al arrepentimiento, su deseo de que sean salvos, y todo este Dios Salvador lo ha concentrado en un representante exacto, que es Dios, Hijo, llamado Jesús, digno de todo el honor, de todo el poder y de toda la gloria. Entonces, me apasiona cómo los va llevando de la mano a los hebreos. Me imagino lo que habrán sido los hebreos con esta epístola, hermano. Dejó el tendal. El tendal de cristianos en el piso adorando, lleno de Él. Gracias, Señor, porque lo que prometiste vino. Está presente Cristo. Es el sumo sacerdote de los bienes venideros. No solamente que Él es justamente el ícono, la copia precisa de su sustancia, sino que también habla de la administración conferida a Jesús por parte del Padre. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Y aquí está resaltando la supremacía de su persona, porque es el receptor único de la administración universal. Entonces, noten lo que dice Hebreos. La existencia está apoyada en Cristo por un acto de amor del Padre hacia Él. Todo existe, pero la persistencia está apoyada en otra base y es por Cristo. O dicho de otra manera, entender la supremacía de Cristo es comprender dos realidades necesarias para poder llegar hoy a este 25 de julio del 2021. La primera, que existamos. Acá estamos. Pero para existir y llegar es necesario Cristo. El punto es que aquí está haciendo alusión a la supremacía de su persona, de la cual depende la persistencia de la creación hasta que cumpla el propósito de Dios que tiene con ella. ¿Y sabe una cosa? Depende de Cristo. Usted saca a Cristo de el universo creado y la tierra no gira, el viento no sopla, el agua deja de ser agua, se hace venenosa o cualquier otro desorden que provoca la aniquilación. Es por eso que Pablo lo aclara cuando les habla a los de Colosas en el capítulo 1, más adelante un poquito más, 3 más del que leímos, el 18. Todas las cosas en Él, Reina Valera dice subsisten, en el original dice mantienen en el griego. Su consistencia, es muy impetuoso allí, mantienen la consistencia. Dice que porque Cristo es Cristo, las cosas
mantienen su consistencia. ¿Por qué no se separa el hidrógeno del oxígeno y el agua sigue siendo agua? Porque es Él, en su palabra poderosa, que la ha creado, y el poder impartido de Él, el Creador, Cristo, es el que hace que las cosas perduren existiendo en la necesidad que tienen en el sistema. Eso dice Hebreos. Entonces, es la superioridad de Él, el enfoque es Él. Y todo subsiste porque Cristo es Cristo. Pero sigue más abajo y ya yendo hacia el final. No solo que Él administra todo lo creado para que llegue al fin, es la manera en la que Él muestra y acompaña al Padre en su gracia común para que haga salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Esto es un trabajo conjunto de la trinadeidad. La persistencia de lo creado apunta a la sumisión del Hijo al Padre en su plan creador y hace posible la gracia común. Pero también es gracia para los hijos de Dios que porque están en este sistema son acompañados por Él al reino y a la gloria final. Entonces ese es el vínculo teológico. La gracia común y la gracia especial en la persistencia del universo justamente hallan su sentido. Si esto no persiste, no habría gracia común, tampoco habría gracia especial. Es por Cristo y es para Cristo. Él es el Señor y Él es el Salvador de todo aquel que en Él cree. Y por eso es que el escritor resalta en los dos últimos puntos su sacrificio. Y la preeminencia está en el sacrificio. Porque si vos lees todo lo que Él es, decís no puede ir a la cruz. Sin embargo, eso es lo que el Padre determinó que Él hiciera. Pedro se encarga de aclararnos que Cristo fue justamente escogido desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos postreros tiempos, que lo hizo por amor a nosotros y que es por causa de que Él nos redimió en su sangre. Entonces aquí el escritor dice lo siguiente. Dice que Él es exaltado por su sacrificio cuando habla en el versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, gerundio tiempo pasado, ya lo hizo, Cristo vino, Él murió, su sacrificio es superior a todos los sacrificios legales del antiguo pacto. Es hecho una sola vez, es hecho para siempre y con una efectividad que no falla. La sangre de Cristo, dice 1 Juan 1:9, nos limpia, no dice que verá si nos limpiará, nos limpia de todo pecado. Pedro habla de Cristo, escogido para salvar, su sangre nos redime. Juan confirma en 1:7 que su sangre limpia. Hebreos habla de que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mi amado hermano, qué caos sería el sistema sin el perdón de los pecados. Necesitamos de Él permanentemente. Así decía un hermano de la antigüedad. El arrepentimiento no es el inicio de la vida cristiana, es la vida cristiana. Cada uno de nosotros necesitamos asirnos de la grandeza de este Redentor que fue colgado en la cruz, cargando el pecado de la iglesia allí. Y evidentemente en esa carga del pecado sobre sus espaldas es donde se halló el acto legal más justo. Es que el Padre lo mató en la cruz, lo aniquiló con todo el poder de su ira a su Hijo. Y en ese acto de aniquilarlo, de matarlo con todos los sufrimientos, es que Él realizó un acto de justicia
juzgó la gravedad del pecado y en su justo juicio castigó a un justo, su Hijo, para que por la justicia conseguida por Él en la cruz, los miembros del pueblo santo puedan ser justificados en Él. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esta frase es vital para que el hebreo entienda la superioridad. Porque la figura del Cordero Pascual ya se cumple en Él. Y el Cordero de los sacrificios, en donde se traspasaba la carga del pecado en uno, que se lo largaba al desierto, simbolizando que justamente era matado un cordero y que otros llevaban los pecados lejos porque el Señor era propicio a esa maldad y perdonaba. Ahora en Cristo se ha cumplido, pero dice que no es Él un sacrificio repetitivo, es por medio de sí mismo. Habla de que es un sacrificio único y efectivo. Él es el Cordero prometido en la antigüedad. Y Juan dice que Él quita, no lo cubre, quita el pecado del mundo. La superioridad de su sacrificio. Por eso en Hebreos 7:27 vamos a llegar a estudiar que Cristo fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados y que no tiene necesidad de que sea ofrecido repetitivamente. Mi amado, en esta mañana estamos congregados para que nuestro corazón esté embelesado, absorto en la hermosura de Jesucristo, quien es el cumplimiento de toda la promesa del antiguo pacto, quien es el efectivo redentor, el que cargó los pecados tuyos y míos y de todo aquel que cree en Él en la cruz, y que ofreció al Padre su vida y su sangre para pagar nuestra libertad allí. Y es por eso que por último el escritor habla de su exaltación. Y dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No solamente que cuando habla que es por medio de sí mismo es un esbozo en decir es superior a todo sacrificio de la antigüedad, sino que dice que cuando se sentó después de hacer el sacrificio es superior a todo sumo sacerdote que continuamente estaba parado, no se podía sentar, porque el sacrificio era continuo. ¿Entienden? El tema de que Él se siente quiere decir que es un único sacrificio, el perfecto. El perfecto, el único, se hace una vez y me siento. Ahora, ¿me siento a qué? Esa es su exaltación, es la supremacía de la exaltación. En primer lugar, Él se sentó como una señal de honor. En Filipenses 2:11 dice que Dios lo exaltó a Él después del sacrificio hasta lo sumo y que le dio un nombre que es sobre todo otro nombre que se nombra. Esa es la etapa de la exaltación, cuando es ascendido Cristo y toma el trono de la derecha del Padre. Es un trono de exaltación por la supremacía de su sacrificio redentor. En segundo lugar, la Biblia enseña que cuando Él se sienta a descansar. Dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es el símbolo de un sacrificio completo, por eso es la posición del descanso. Pero en esa posición del descanso Él recibe honor y gloria, y Él recibe, en tercer lugar, autoridad. Primera Pedro 3:22 dice: Cristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es una posición que revela el sacrificio único, efectivo. Es una posición para que se le dé gloria. Es una posición de comando efectivo en su reinado sobre todo lo que existe. Y por último, es una posición de intercesión. Romanos 8:34. Cristo es el que murió
mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? ¿Duerme? Intercede por nosotros. Por eso está sentado Él, para que en esta mañana le rindamos gloria. Para que en esta mañana entendamos que no puede el enemigo hacernos nada si no lo permite Él. Para que entendamos en esta mañana que nada que nos ocurra debe ser guardado, todo debe ir a Él. Ese es tu Cristo, iglesia amada. Adóralo por siempre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en hebreo, Señor. Señor, nos postramos en adoración en esta mañana. Te damos el honor, la gloria. Gracias por Cristo. Él es el heredero de todo. Él es quien creó el universo. Él es el resplandor de tu gloria. Él es la copia exacta de tu sustancia. Él es el que mantiene todo existiendo hasta el día de la gloria final. Él es el que creará cielos nuevos y tierras nuevas. Él es digno de toda adoración. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él ha pagado nuestra deuda en la cruz. Él está exaltado a tu diestra para mostrar que su sacrificio es efectivo, para recibir la adoración de los salvos, para mantener en sujeción a todo principado y potestad, y para escuchar las oraciones nuestras y obrar para nuestro bien. Nos postramos en esta mañana ante ti y te adoramos. Y oramos al Padre en el nombre de Jesús.